A veces, el amor nos lleva a hacer cosas que cambian nuestras vidas para siempre. Hay algo poderoso en sacrificarse por alguien a quien quieres, incluso cuando esa persona no sabe lo que sientes. Brynhild había observado a su jefe Ulfa, el oso, desde la distancia durante años, admirando su fuerza, pero sin creer nunca que él pudiera verla como algo más que otra guerrera de su aldea. Durante una expedición de caza en las peligrosas tierras fronterizas, vio como una flecha de un arquero se dirigía hacia su corazón. Sin pensarlo, se lanzó delante de ella. La flecha le alcanzó en el hombro y cayó al suelo, pero Ulfa la cogió con sus fuertes brazos. Cuando despertó en su cama, tenía la herida vendada y un anillo de hierro en el dedo. «Has sangrado por mí», le dijo en voz baja. «Ahora tu lugar está a mi lado». Pero su vínculo despertó algo oscuro que ninguno de los dos entendía. ¿Qué antigua profecía había puesto en marcha su sacrificio? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba a las empalizadas de madera de Ironhold como el aliento de gigantes dormidos, y Brynhild, la hija de Eric, siempre había encontrado consuelo en esos momentos de tranquilidad antes de que el pueblo cobrara vida. Se encontraba en la forja de su padre, accionando el fuelle con ritmo experto, observando cómo las chispas bailaban hacia arriba en el amanecer gris. El colgante de piedra de sangre que llevaba en el cuello, el último regalo de su madre antes de que la fiebre se la llevara, reflejaba la luz del fuego y parecía latir con su propio calor interior. A sus 23 inviernos, Brynhild se había ganado su lugar entre las doncellas escuderas por su habilidad más que por su derecho de nacimiento. Su padre, Eric, había sido un herrero respetado, pero su muerte, 3 veranos atrás, la dejó con las manos callosas, un buen ojo para el trabajo del metal y poco más. Las otras mujeres de su edad se habían casado y tenido hijos hacía tiempo, pero Brynhild encontró su propósito en el sonido del martillo sobre el yunque y el peso de una espada en su mano. El sonido de pasos pesados en la pasarela de madera la hizo levantar la vista del metal incandescente que estaba moldeando. Ulfar Grimson emergió de las sombras de la mañana como un oso despertado de su letargo invernal. Su enorme corpulencia llenaba la puerta de su larga casa al otro lado de la plaza del pueblo. Incluso desde esa distancia ella podía ver la forma cuidadosa en que se movía, como si fuera consciente de que su presencia llamaba la atención, lo quisiera o no. Ulfa el oso había liderado su clan durante 8 inviernos, desde que su propio padre cayó defendiendo sus fronteras de los invasores sajones. A sus 31 años era medio cabeza más alto que la mayoría de los hombres, con hombros lo suficientemente anchos como para soportar el peso del liderazgo que le había sido impuesto demasiado joven. Su cabello oscuro, salpicado de canas en las sienes, le caía suelto alrededor de un rostro marcado por la responsabilidad y por innumerables pequeñas cicatrices ganadas en la batalla. Pero eran sus ojos los que llamaban la atención de Brynhild cada vez que se atrevía a mirarlo. Grises como nubes de tormenta, con una profundidad que hablaba de cargas que llevaba solo. Volvió a su trabajo, concentrándose en la punta de lanza que tomaba forma bajo su martillo. No sería bueno que la pillaran mirándolo fijamente como una chica enamorada. Ulfa nunca se había casado, a pesar de las insistencias de los ancianos del pueblo y del evidente interés de varias mujeres solteras. Se rumoreaba que había amado una vez en su juventud, pero la doncella había muerto de fiebre invernal antes de que pudieran casarse. Desde entonces, se había dedicado por completo a proteger a su pueblo, formando alianzas con clanes vecinos y asegurando su prosperidad mediante cuidadosos acuerdos comerciales y un pensamiento estratégico. «Buen trabajo, como siempre», dijo una voz detrás de ella. La hija de Astrid Thorne se acercó, con su cuerpo envejecido aún conservando la elegancia de quien había sido la belleza del pueblo. Ahora, a sus 50 inviernos, era la sabia del pueblo, guardiana de las viejas historias y sanadora tanto del cuerpo como del espíritu. Su cabello plateado estaba trenzado con cuentas de hueso tallado, y sus pálidos ojos azules no se les escapaba nada. «El metal me habla», respondió Brynhild, dejando el martillo y secándose el sudor de la frente. «Mi padre siempre decía que tenía un don para ello». Astrid cogió la punta de lanza, que se estaba enfriando, y examinó sus líneas limpias y su equilibrio perfecto.
Tu padre era un buen hombre, pero solo veía la mitad de la verdad. El metal te habla porque llevas la sangre antigua, hija. La piedra de sangre que llevas en el cuello lo confirma. Brynhild tocó el colgante por reflejo. Su madre lo había llevado siempre, afirmando que era una reliquia familiar transmitida a través de generaciones de mujeres. Era hermoso en su simplicidad, una piedra de color rojo intenso atravesada por vetas de un carmesí más oscuro, engastada en una intrincada montura de plata que parecía cambiar de patrón según la luz. Sangre antigua o no, eso no cambiará mi posición, dijo Brynhild, aunque sin amargura. Hacía mucho tiempo que había aceptado su lugar en el mundo. Quizás, murmuró Astrid, con la mirada puesta en la larga casa de Ulfa, donde el jefe estaba hablando con los líderes de su banda guerrera. Pero la sangre tiene una forma de llamar a la sangre, especialmente cuando el destino se agita. Antes de que Brynhild pudiera preguntarle qué quería decir, la conversación fue interrumpida por la llegada de Gunnar el Rojo, el segundo al mando de Ulfa, y su amigo más antiguo. Mientras que Ulfa era mesurado y reflexivo, Gunnar era rápido para reír y más rápido aún para pelear, y su barba roja y su voz atronadora lo hacían imposible de ignorar. Astrid seguía llenando las jóvenes mentes con profecías y tonterías. La sonrisa de Gunnar suavizó el tono de sus palabras. Conocía a la sabia mujer desde la infancia y le tenía un afecto genuino, aunque no daba mucho crédito a sus pronunciamientos místicos. Tonterías, ¿eh? Astrid le devolvió la sonrisa. Dime, joven Gunnar, ¿todavía llevas esa piedra de la suerte que te dio tu abuela? La mano de Gunnar se movió inconscientemente hacia la bolsa de su cinturón y sus mejillas se sonrojaron por encima de la barba. Eso es diferente. La piedra de mi abuela tiene un poder práctico. Me ha mantenido con vida en una docena de batallas. ¿Y qué crees que la hizo poderosa?, preguntó Astrid con delicadeza. Al otro lado de la plaza, Ulfa había terminado su conferencia matutina y se acercaba a la forja. Brynhild sintió que su corazón se aceleraba a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Había hablado con él innumerables veces a lo largo de los años. Él se esforzaba por conocer a toda su gente, pero ella nunca se acostumbró a la forma en que su presencia parecía hacer que el mundo fuera más nítido, más vívido. Brynhild la saludó con un gesto de cabeza, su voz con el cálido retumbar que le había valido su nombre. Esperaba que hoy tuvieras tiempo para examinar mi espada. El equilibrio parece haber cambiado desde aquella escaramuza con los asaltantes fronterizos. Ella aceptó el arma con manos firmes, aunque su pulso se aceleró ante la confianza que él le mostraba con tanta naturalidad. La espada de un guerrero era más que una herramienta. Era una extensión de su alma, y pocos permitirían que otro la manejara con tanta libertad. La hoja era una obra magnífica, forjada por un maestro herrero y decorada con intrincados nudos a lo largo del canal, pero al levantarla, ella pudo sentir la sutil irregularidad que él había mencionado. El pomo se ha aflojado, diagnosticó, pasando el dedo por la empuñadura. Aún no es peligroso, pero desequilibra el arma. Puedo apretarlo correctamente, pero hay que hacerlo pronto. ¿Cuándo?, preguntó Ulfar, y algo en su tono hizo que tanto Gunnar como Astrid lo miraran con severidad. Esta tarde, si lo necesitas rápidamente, respondió Brynhild. ¿Hay algún problema? Ulfa intercambió una mirada con Gunnar antes de responder. Los exploradores informan de movimientos en la frontera oriental. Podrían ser comerciantes, podrían ser asaltantes. Vamos a enviar un grupo al amanecer para investigar. Tendré tu espada lista para la noche, prometió Brynhild. Bien. Los ojos grises de Ulfar se encontraron con los de ella un momento más de lo necesario. Tu padre te entrenó bien. El clan tiene suerte de contar con tus habilidades. Mientras se alejaba con Gunnar, Astrid observó atentamente el rostro de Brynhild. Te valora, observó la mujer mayor. Valora mi trabajo, corrigió Brynhild, pero sus mejillas se habían sonrojado por el elogio. Quizás ve más de lo que tú crees. Los hombres como Ulfa llevan el peso de la seguridad de todos. Eso les hace ser cautelosos con lo que se permiten desear. El resto de la mañana transcurrió con el ritmo familiar del trabajo en la forja. Brynhild reparó la espada de Ulfa con especial cuidado, asegurándose de que el equilibrio fuera perfecto. También trabajó en varias puntas de lanza que serían necesarias para la expedición de exploración, con las manos moviéndose automáticamente mientras su mente divagaba. Había crecido en este pueblo,
Conocía a todas las familias y todas las historias, pero últimamente sentía una inquietud que no podía nombrar. Las otras mujeres de su edad hablaban de maridos e hijos, de asegurar su futuro mediante matrimonios ventajosos. Pero cuando Brynhild intentaba imaginarse a sí misma en una vida así, la imagen le resultaba extraña, como intentar ponerse ropa hecha para otra persona. Cuando el sol alcanzó su cenit, se tomó un descanso del calor de la forja y caminó hasta la muralla oriental del pueblo. Desde allí podía ver las tierras fronterizas que se extendían hacia el horizonte, colinas onduladas cubiertas de robles y pinos, hermosas, pero peligrosas. Eran tierras disputadas, reclamadas por múltiples clanes y hogar de forajidos y saqueadores que se aprovechaban de los incautos. Pensamientos profundos. Gunnar se había acercado en silencio. Impresionante para un hombre tan grande. Solo disfruto de la vista, respondió Brynhild. ¿Dirigirás la partida de exploración? Ulfar insiste en ir él mismo. Intenté disuadirlo. Para eso tiene a los líderes de las bandas guerreras. Pero ya sabes cómo se pone con todo lo que afecta a nuestras fronteras. Brynhild lo sabía. El padre de Ulfa había muerto defendiendo estas mismas tierras fronterizas, y el hijo nunca había olvidado la lección de que liderar significaba ser el primero en enfrentarse al peligro, no el último. Era una de las cosas que ella admiraba de él, aunque también le preocupaba. Los territorios orientales han estado tranquilos durante meses, dijo ella. ¿Qué ha cambiado? La expresión de Gunnar se volvió seria. Eso es lo que preocupa a Ulfa. Demasiada tranquilidad durante demasiado tiempo. O alguien está planeando algo grande, o ya se han puesto en marcha y aún no los hemos detectado. Por la tarde, la forja recibió una avalancha de visitantes al difundirse la noticia de la expedición de exploración. Los guerreros querían que se revisaran sus armas, se afilaran los filos y se repararan las cotas de malla. Brynhild trabajaba sin descanso, y su colgante de hematites se calentaba contra su piel a medida que el fuego de la forja ardía con más intensidad. No se dio cuenta de que había empezado a pulsar con una luz suave, ni de que los ojos de Astrid se posaban en él con creciente preocupación. Al anochecer, la espada estaba terminada y su equilibrio restaurado a la perfección. Brynhild encontró a Ulfa en su casa, estudiando mapas con los líderes de su banda guerrera. El gran salón se construyó para albergar a todo el clan durante las fiestas y reuniones. Sus paredes estaban cubiertas de escudos con los emblemas de guerreros del pasado. Los pilares tallados sostenían el techo, cada uno de ellos contando parte de la historia de su pueblo en intrincadas escenas de batalla y triunfo. «Tu espada, jefe», dijo ella formalmente, presentándole el arma con ambas manos. Ulfar la tomó y realizó algunos movimientos de práctica, con el rostro iluminado por la satisfacción. «Perfecta. Gracias, Brynhild. Dime tu precio. Considéralo mi contribución para mantener seguras nuestras fronteras», respondió ella. Algo brilló en sus ojos grises. Gratitud, tal vez, o algo más profundo. Si todo mi pueblo mostrara tal devoción, nunca me preocuparía por nuestro futuro. «Lo hacen», dijo Brynhild en voz baja. «Quizás más de lo que tú crees». El momento se prolongó entre ellos, cargado de significado tácito, hasta que Gunnar carraspeó ruidosamente. «Si ustedes dos han terminado, tenemos que completar la planificación de la ruta». Brynhild se excusó, pero cuando llegó a la puerta, la voz de Ulf la detuvo. «Brynhild, ten cuidado mientras no estemos. Quédate cerca del centro del pueblo». Ella se volvió sorprendida por la intensidad de su tono. «¿Esperas problemas aquí?» «No espero nada y me preparo para todo», dijo él. «Pero hay algo diferente en esta misión de exploración. Confía en tus instintos y no corras riesgos innecesarios». Afuera, la noche había caído sobre Ironhold y las primeras estrellas aparecían a través de los claros en la capa de nubes. Brynhild se dirigió a su casa por calles familiares, pero la advertencia de Ulfa resonaba en su mente. Nunca le había oído hablar con tanta preocupación evidente sobre una patrulla fronteriza rutinaria. En su pequeña casa, poco más que una habitación con un hueco para dormir y un espacio de almacenamiento, se preparó para acostarse a la luz de una sola vela. El colgante de piedra de sangre parecía más pesado de lo habitual contra su garganta, y cuando se miró en el espejo de bronce de su madre, habría jurado que la piedra brillaba con su propio fuego interior. «Solo es un efecto de la luz de la vela», murmuró para sí misma, pero le costó conciliar el sueño. Fuera de su ventana, el viento arreció,
trayendo consigo el aroma de tormentas lejanas y algo más, algo que llenó sus sueños de visiones de antiguas profecías y vínculos forjados con sangre y sacrificio. En esos sueños, se veía a sí misma de pie entre la luz y la oscuridad, con la mano extendida hacia alguien que estaba justo fuera de su alcance. Se despertó antes del amanecer con lágrimas en las mejillas y la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. El amanecer se despejó gris y frío sobre las tierras fronterizas, el tipo de mañana que hacía que los guerreros revisaran sus armas 2 veces y mantuvieran la vista en el horizonte. Brynhild se había levantado temprano, incapaz de sacudirse la energía inquieta de sus sueños. En contra de todo protocolo y sentido común, decidió seguir a la partida de exploración a distancia. Se dijo a sí misma que era práctico. Alguien debía saber qué había pasado si no regresaban, pero la verdad era más profunda, ya que su colgante de piedra de sangre había latido con un calor urgente cuando vio a Ulfar salir a caballo con sus hombres. Algo la empujaba hacia las fronteras orientales, algo que no podía nombrar ni resistir. Los caminos de caza a través del bosque de robles le resultaban familiares. Los había recorrido innumerables veces, recogiendo hierbas para Astrid o rastreando presas para las tiendas del pueblo. Sus pies encontraban automáticamente los lugares tranquilos, evitando los puntos donde las hojas secas crujían o las piedras sueltas podían hacer ruido. Esa habilidad le había sido muy útil durante su entrenamiento como doncella escudera. La paciencia y el sigilo solían ser más valiosos que la fuerza bruta. A través de los árboles que tenía delante, podía oír las voces bajas de la partida de exploración de Ulfar. Se movían con cuidado, con profesionalidad, pero su paso seguía siendo audible para alguien que supiera escuchar. La risa característica de Gunnar se propagó por el aire de la mañana, rápidamente silenciada por sus compañeros. Eran buenos hombres, guerreros experimentados, pero no esperaban una emboscada en lo que debería haber sido una patrulla rutinaria. Brynhild se acercó sigilosamente, utilizando un tronco caído como cobertura. Desde allí, podía ver al grupo de exploración disperso en una formación holgada, 6 hombres en total, incluidos Ulfar y Gunnar. Estaban investigando señales de paso reciente, ramas rotas, tierra removida, las frías cenizas de una hoguera apagada apresuradamente. Alguien había estado allí, y recientemente. Ulfar se arrodilló junto al fogón, pasando las cenizas entre sus dedos. Incluso desde su posición oculta, Brynhild podía ver la tensión en sus hombros. Esto no era obra de comerciantes o viajeros perdidos. El campamento mostraba signos de disciplina militar, y había demasiadas huellas de botas para ser un grupo pacífico. Al menos 20 hombres, murmuró Gunnar, agachado junto a su jefe. Armados y organizados, pasaron por aquí hace 2 días, en dirección a nuestras tierras de pastoreo del norte. Asaltantes que ponen a prueba nuestras defensas, asintió Ulfar con severidad. ¿Pero quiénes? Las marcas en este fogón no me resultan familiares. Fue entonces cuando Brynhild vio el destello del metal entre los árboles más allá del claro. Se le heló la sangre al reconocer la forma distintiva de un arco tensado con una flecha de plumas negras, apuntando directamente a la espalda de Ulfar. El arquero estaba oculto entre la densa maleza, invisible para el grupo de exploradores, pero claro como el agua desde su posición. El tiempo pareció ralentizarse mientras su mente barajaba las opciones. Podía gritar una advertencia, pero eso le daría tiempo al arquero para soltar su flecha antes de que nadie pudiera reaccionar. Podía intentar rodearlo y atacarlo, pero estaba demasiado lejos y moverse entre la maleza le llevaría demasiado tiempo. La flecha volaría mucho antes de que ella llegara hasta él. El único camino que tenía sentido, el único que podría salvar la vida de Ulfar, era el que su corazón ya había elegido antes de que su mente se diera cuenta. Brynhild salió corriendo de su escondite y corrió directamente hacia Ulfar con toda la velocidad que sus piernas le permitían. Vio cómo él giraba la cabeza al oírla acercarse y vio la confusión y la alarma que se reflejaban en su rostro al reconocerla. Detrás de él, Gunnar gritaba algo, pero las palabras se perdieron en el torrente de sangre que le rugía en los oídos. El arco del arquero entonó su nota mortal justo cuando Brynhild se lanzó entre la flecha y el objetivo. La flecha de plumas negras tallada con runas que no reconoció le dio en el hombro izquierdo con un impacto que la hizo girar hacia un lado y la envió a estrellarse contra el suelo del bosque. El dolor explotó en su cuerpo como hierro al rojo vivo,
y la oscuridad se apoderó de los bordes de su visión. Vagamente, era consciente del caos que estallaba a su alrededor. El grito de guerra de Gunnar resonó entre los árboles mientras lideraba la carga hacia la posición del arquero. El acero resonó contra el acero cuando más enemigos ocultos se rebelaron, convirtiendo la tranquila mañana en un campo de batalla. Pero Ulfar estaba a salvo. Ella lo había visto rodar lejos de la trayectoria de las flechas, con sus instintos guerreros tomando el control, incluso cuando la conmoción se reflejaba en su rostro. Unos fuertes brazos la levantaron del suelo y se encontró mirando hacia arriba, a unos ojos tormentosos, oscuros por la furia y algo que podría haber sido miedo. Brynhild. La voz de Ulfa estaba áspera por la emoción. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te obligó a hacerlo? Logró susurrar entre dientes apretados. La flecha se había clavado profundamente y cada respiración le provocaba nuevas oleadas de agonía en el hombro. Vi al arquero. No pude evitarlo. «¡Calla!», ordenó Ulfar, pero su tono era suave. «No intentes hablar». La batalla terminó tan rápido como había comenzado. La emboscada se había frustrado gracias a la rápida respuesta de Gunnar, y la mayoría de los atacantes ocultos estaban muertos o huían hacia las zonas fronterizas más profundas. Pero habían cumplido su objetivo. Habían confirmado la ubicación y el número de patrullas de Ironholds, y habían derramado la primera sangre en lo que claramente iba a ser un conflicto mayor. «Gunnar», llamó Ulfar, sin apartar la mirada del pálido rostro de Brynhild. «Volvimos al pueblo inmediatamente. Los prisioneros». Gunnar empezó a protestar. «Puede esperar». Ulfar lo interrumpió bruscamente. «Prepárense para viajar rápido ahora». Mientras se preparaban para partir, uno de los exploradores se acercó con la flecha del asesino, cuidadosamente extraída del tronco de un árbol, donde había quedado clavada tras atravesar el hombro de Brynhild. Las plumas negras indicaban que era de fabricación extranjera, y las runas talladas en el astil no pertenecían a ningún alfabeto que ninguno de ellos reconociera. «Nunca había visto marcas como estas», informó el explorador, «pero la punta de la flecha está tratada con veneno. Ve cómo está descolorida». El rostro de Ulfar palideció bajo la suciedad de la batalla. Las flechas envenenadas eran armas de cobardes y asesinos, diseñadas no solo para matar, sino para garantizar que incluso una herida superficial resultara mortal. Si la flecha hubiera dado en su objetivo en la espalda, ya estaría muriendo. El viaje de vuelta a Ironhold transcurrió en una confusión de prisa urgente y temor creciente. Ulfar había envuelto a Brynhild en su propia capa y la sostenía contra su pecho mientras su caballo devoraba kilómetros, hablándole en voz baja y tranquila cada vez que ella parecía perder el conocimiento. El veneno ya estaba actuando en su organismo, volviendo su piel húmeda y su respiración superficial. «Quédate conmigo», le susurró al oído. «No puedes salvarme la vida y luego dejarme vivir con la culpa. Quédate conmigo, Brynhild». Su colgante de piedra de sangre, visible en el cuello de su túnica rasgada, había comenzado a brillar con un fuego interior que latía al ritmo de sus débiles latidos. Ninguno de los hombres lo notó, concentrados como estaban en la velocidad y la supervivencia, pero la antigua piedra estaba respondiendo a algo más profundo que el veneno. Estaba reaccionando a la proximidad de su pareja predestinada y a la sangre que se había derramado en su defensa. Astrid los esperaba en las puertas del pueblo como si supiera que iban a llegar. Sus pálidos ojos captaron la escena de inmediato. La chica herida, el jefe con el rostro sombrío, la flecha con sus runas extranjeras, y su expresión se tornó preocupada de una manera que iba más allá de la preocupación por las heridas de Brynhild. «Llevadla a mi casa», ordenó. «Rápido, antes de que el veneno se extienda más». Pero cuando desmontaron y Ulfa levantó el cuerpo inconsciente de Brynhild, el colgante de piedra de sangre brilló con una luz resplandeciente. El resplandor llamó la atención de todos, imposible de ignorar o explicar como un reflejo de la luz del sol. Por un momento, la antigua magia contenida en la piedra brilló, reconociendo un momento de destino cumplido. Y en ese resplandor de fuego místico, algo más se agitó. El anillo de hierro, la sencilla banda que había pertenecido a los abuelos de Ulfar, y que habían llevado 3 generaciones de líderes del clan, se calentó en su dedo, donde lo llevaba desde que asumió el liderazgo. Los 2 artefactos se llamaron el uno al otro a través del espacio que los separaba, y cuando su resonancia alcanzó su punto álgido, los ojos de Brynhild se abrieron de par en par.
Ella pronunció una sola palabra, aunque ninguno de ellos entendió la antigua lengua que brotó de sus labios. Entonces volvió a perder el conocimiento, pero no antes de que Astrid hubiera visto lo suficiente para saber que las antiguas profecías finalmente estaban comenzando a cumplirse. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Ulfa mientras llevaban a Brynhild al interior. La respuesta de Astrid fue tranquila pero segura. El destino, mi señor, el linaje ha despertado. La conciencia regresó a Brynhild como una marea que baña costas familiares, lenta e inexorable. La primera sensación fue de calor, no el calor intenso de la fiebre, sino algo más profundo y reconfortante. La segunda fue la ausencia de dolor, donde esperaba agonía. Su hombro, que debería haber gritado con el recuerdo de la flecha envenenada, solo sentía una leve molestia, como si fuera una vieja herida curada hacía mucho tiempo. Abrió los ojos y se encontró en la casa de Astrid, tumbada en la cama de la sabia mujer, bajo capas de suaves pieles. La luz de la tarde se filtraba por la única ventana, tiñendo todo de tonos dorados. Pero fue el peso sobre su mano izquierda lo que le cortó la respiración. Un anillo de hierro rodeaba su dedo, sencillo, sin adornos, pero indudablemente significativo. El metal estaba caliente contra su piel, y cuando flexionó la mano para probar, pudo sentir un sutil zumbido de energía recorriéndola, como un latido que no era del todo suyo. «Estás despierta», dijo Ulfa desde junto a la cama, con voz grave y cuidadosamente controlada. Estaba sentado en una silla de madera que parecía demasiado pequeña para su complexión, con los ojos grises fijos en el rostro de ella con una intensidad que le aceleró el pulso. «¿Cómo te sientes? Viva», dijo ella, y enseguida se sintió tonta por dar una respuesta tan obvia. El veneno neutralizado. La voz de Astrid la interrumpió desde el otro lado de la habitación. La sabia estaba moliendo hierbas en su taller, pero su atención estaba claramente puesta en su paciente. «Tu colgante de piedra de sangre te salvó. Nunca había visto nada igual en el momento en que el veneno llegó a tu corazón. La piedra brilló con luz propia y lo quemó de tu sangre». Brynhild se tocó la garganta y encontró el peso familiar del colgante de su madre, aunque ahora lo notaba diferente, más sustancial, como si hubiera ganado peso junto con el poder que había despertado en su interior. «No lo entiendo. Nosotros tampoco del todo», admitió Ulfar. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y señaló su mano. «Pero ese anillo era de mi abuelo. Lo llevaba cuando lideraba este clan, al igual que mi padre. Y yo también. Cuando tu colgante brilló con luz, mi anillo se calentó tanto que pensé que me quemaría el dedo. Para cuando me lo quité, ya estabas hablando en la lengua antigua y tu fiebre estaba remitiendo. Te puse el anillo en el dedo», añadió Astrid en voz baja. «Me pareció apropiado. La magia lo pedía». Brynhild se quedó mirando la banda de hierro, con la mente dando vueltas. En su cultura, los anillos se regalaban por muchas razones, como muestra de amistad, símbolo de alianza, señal de compromiso. Pero el anillo de un jefe tribal, transmitido de generación en generación, tenía un peso que iba más allá del mero sentimiento. ¿Qué significa esto? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno estaba preparado para abordar. Afuera, Brynhild podía oír los sonidos normales de la vida del pueblo, los niños jugando, el ganado moviéndose en sus corrales, el lejano sonido del martillo sobre el yunque mientras alguien trabajaba en la forja. Pero dentro de la casa de Astrid, la atmósfera estaba cargada de posibilidades e incertidumbre. «Eso depende», dijo Ulfar finalmente, «de lo que quieras que signifique». Antes de que Brynhild pudiera formular una respuesta, la puerta se abrió y entró Gunnar, con el pelo rojo revuelto y su expresión habitualmente jovial, ahora sombría. «Ulfa, tenemos que...» Se detuvo en seco al ver a Brynhild sentada en la cama, alerta y claramente recuperándose. «Por el martillo de Thor, tienes mejor aspecto del que te corresponde. La magia de su linaje es fuerte», observó Astrid, «más fuerte de lo que esperaba». «Magia», repitió Gunnar con escepticismo. «Claro. Bueno, mágico o no, tenemos problemas prácticos que resolver. Las piedras fronterizas están brillando». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Brynhild vio como Ulfar y Astrid se quedaban rígidos por la sorpresa, e incluso sin comprender del todo las implicaciones, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «¿Todas?», preguntó Astrid con brusquedad. «Todas y cada una de ellas».
confirmó Gunnar. Empezó hace una hora, justo después de que ella se despertara. Una luz azul brillante visible incluso a la luz del día. Todo el pueblo está hablando de ello. Ulfa se puso en pie inmediatamente. Sus instintos guerreros se impusieron a todo lo demás. Puestos de guardia a intervalos dobles. Enviad jinetes a nuestros clanes aliados. Tienen que saber lo que está pasando. Y traedme a los ancianos. Si las piedras fronterizas están activas después de 3 generaciones de silencio, necesitamos cada fragmento de conocimiento antiguo que podamos reunir. Ya está hecho, dijo Gunnar con sombría satisfacción. Aunque obtener información útil de los ancianos es como intentar ordeñar una piedra. No paran de murmurar sobre profecías y destinos, pero ninguno de ellos se pone de acuerdo en los detalles. Brynhild se esforzó por sentarse más erguida, ignorando las protestas de su hombro en proceso de curación. ¿Qué son las piedras fronterizas? Astrid dejó sus herramientas de molienda y se sentó en el borde de la cama. Son antiguos marcadores colocados por los primeros colonos de esta tierra. Estaban tallados con runas protectoras y bendecidos con poderosa magia destinada a advertirnos de amenazas sobrenaturales. Pero no han brillado en más de 60 años. No desde la última vez que los clanes oscuros intentaron atravesar los reinos de las sombras. Clanes oscuros. Brynhild se sintió como si hubiera caído en una saga contada alrededor de las hogueras invernales, donde los héroes luchaban contra criaturas de leyenda. Pensaba que solo eran historias. La mayoría de las historias tienen su origen en la verdad, dijo Ulfa con severidad. Mi abuelo solía contar batallas libradas contra enemigos que no eran del todo humanos. Guerreros que servían a poderes que se alimentaban de sangre y sufrimiento. Las piedras fronterizas eran nuestro sistema de alerta temprana, diseñado para activarse cuando esas fuerzas se movían contra nosotros. Las implicaciones eran asombrosas. Si las piedras brillaban ahora, significaba que la flecha del asesino había sido más que un simple ataque a su jefe. Había sido el primer paso de algo mucho más peligroso. Y de alguna manera, su sacrificio y el posterior despertar de la magia del anillo habían activado un antiguo sistema de defensa que había permanecido inactivo durante décadas. La flecha, dijo de repente. Las runas grabadas en ella. ¿Eran mágicas? Gunnar sacó la flecha de plumas negras de su cinturón y la manipuló con cuidado. Astrid cree que sí. Las ha estado estudiando desde que la trajimos. Magia de sangre, confirmó la sabia mujer con evidente disgusto. Diseñada no solo para matar, sino para crear una conexión entre el objetivo y quien lanzara el hechizo. Si hubiera alcanzado a Ulfar como se pretendía, habrían tenido un vínculo con nuestro jefe. Ulfar terminó, comprendiendo inmediatamente, una forma de influir en sus pensamientos, tal vez incluso de controlar sus acciones. La sala quedó en silencio mientras asimilaban esta revelación. Un intento de asesinato era algo violento, pero comprensible. Sin embargo, la manipulación mágica sugería que los enemigos tenían recursos y conocimientos mucho más allá de lo que cualquier clan normal podía reunir. Se enfrentaban a algo que existía fuera de los patrones habituales de alianza y guerra. Hay más, dijo Astrid en voz baja. El anillo y el colgante no solo reaccionan entre sí, resonando con algo más profundo, algo vinculado a los cimientos mismos de nuestra tierra. Creo que vuestra unión, señaló sus manos entrelazadas, y Brynhild se dio cuenta de que, inconscientemente, había buscado a Ulfar mientras procesaba las revelaciones. Ha despertado poderes que llevaban dormidos desde tiempos legendarios. La mano de Ulfar era cálida y la atraía hacia la suya, familiar a pesar de lo extraño de las circunstancias. ¿Cuándo se había vuelto tan natural buscarlo? ¿Cuándo se había convertido su presencia en lo que la hacía sentir segura en un mundo cada vez más peligroso? ¿Qué tipo de poderes?, preguntó Ulfa, aunque apretó su mano con fuerza, como si temiera la respuesta. La sonrisa de Astrid era misteriosa y teñida de preocupación, del tipo que o nos salva a todos o destruye todo lo que hemos construido. Pasaron 3 días antes de que Brynhild tuviera fuerzas suficientes para salir de la casa de Astrid, y cuando finalmente salió, se encontró con un pueblo transformado por la incertidumbre y el asombro. Las piedras fronterizas seguían emitiendo su constante resplandor azul, visible incluso a la luz del día, y todos, desde el niño más pequeño hasta el guerrero más veterano, lanzaban miradas nerviosas hacia el perímetro cada vez que creían que nadie les veía. Pero lo que realmente marcaba el cambio era la forma en que la gente la miraba. Antes era la hija de Eric el herrero,
Hábil pero sin nada especial, ahora las conversaciones se detenían cuando ella pasaba y se reanudaban en susurros después de que se hubiera ido. El anillo en su dedo reflejaba la luz del sol y atraía las miradas. Su sencilla banda de hierro era, de alguna manera, más significativa que el oro más fino. Ulfar le había dado espacio para recuperarse, pero su presencia era constante. Una sombra en el borde de su visión, una voz cálida que se preocupaba por su curación, manos fuertes listas para sostenerla cuando el cansancio hacía que sus pasos fueran inciertos. Esa atención debería haberle resultado abrumadora, pero en cambio se sentía como si hubiera vuelto a casa, a un lugar que nunca había sabido que existía. Esa mañana lo encontró en su larga casa, examinando una capa que nunca había visto antes. La prenda era magnífica, de gruesa piel de lobo teñida de un azul negro intenso, con broches de plata con forma de lobos corriendo. Pero lo que le cortó la respiración fue la forma en que la piel parecía brillar con luz propia, muy parecida a la de su colgante de hematites durante la curación. Era la capa ceremonial de mi abuelo, explicó Ulfar, al darse cuenta de su fascinación. Astrid la sacó ayer del almacén. Dice que ha estado inactiva desde su muerte, pero ahora levantó un borde y Brynhild pudo ver unas tenues líneas de luz que recorrían la piel como venas de fuego plateado. Responde cuando me la pongo. Puedo sentir cómo la protección me envuelve, como si los espíritus de mis antepasados estuvieran montando guardia. La magia se está extendiendo, observó, acercándose para examinar los intrincados patrones que formaba la luz. Primero las piedras, ahora esto. ¿Qué más podría estar despertando? Antes de que Ulfa pudiera responder, Gunnar irrumpió por la puerta con su habitual desprecio por las ceremonias. «Tenemos visitantes», anunció con severidad. Ragnar Ironside y su banda de guerreros cabalgando bajo una bandera de tregua. Llegarán en menos de una hora. El nombre provocó un escalofrío tanto a Brynhild como a Ulfar. Ragnar Ironside lideraba el clan Cuervo, sus vecinos más cercanos y rivales históricos. Los dos clanes habían mantenido una paz precaria durante los últimos 5 años, comerciando esporádicamente y evitando los territorios del otro, pero la confianza entre ellos era tan frágil como el hielo en invierno. «¿Qué quiere?», preguntó Ulfar, ya buscando su cinturón de armas. «Dice que necesita hablar contigo sobre los ataques fronterizos», respondió Gunnar. «Dice que su gente también ha sido atacada y más duramente que nosotros. 3 granjas quemadas, 2 docenas de muertos». Brynhild sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Si Ragnar decía la verdad, entonces la fuerza que había enviado a ese asesino operaba a una escala mucho mayor de lo que habían imaginado. Dijo quién los atacó. «Guerreros que nunca había visto antes», dijo Gunnar. «Armaduras oscuras, armas extranjeras, y luchaban como hombres que no sentían dolor». Ragnar los llamaba sombríos. El término provenía de las viejas historias que describían a los humanos que habían vendido sus almas a los poderes oscuros a cambio de fuerza y resistencia sobrenaturales. Brynhild siempre había asumido que esos cuentos tenían como objetivo asustar a los niños para que obedecieran. Pero en un mundo en el que las piedras fronterizas brillaban y los anillos mágicos despertaban antiguas líneas de sangre, tal vez los monstruos de la leyenda eran más reales de lo que ella quería creer. «Nos reuniremos con él», decidió Ulfa, «pero con toda la ceremonia y con todos nuestros líderes militares presentes. Si Ragnar está planeando una traición, nos encontrará preparados». Los preparativos llevaron casi toda la mañana. La casa comunal se preparó para una recepción formal, con el asiento elevado de Ulfar flanqueado por las sillas de sus consejeros y líderes militares. Las armas se exhibieron abiertamente, no como una amenaza, sino como un recordatorio de que la hospitalidad tenía límites. A Brynhild le asignaron un lugar a la derecha de Ulfar, una posición de honor que habría sido escandalosa apenas unos días antes, pero que ahora parecía natural, incluso necesaria. Cuando Ragnar Ironside entró en la sala, lo hizo acompañado solo de 2 personas, un gesto que denotaba o bien una confianza suprema o bien una sinceridad desesperada. Era un hombre corpulento, casi del mismo tamaño que Ulfar, con el pelo gris acerado trenzado con anillos de plata y cicatrices que hablaban de innumerables batallas. Sus pálidos ojos azules no se perdían detalle mientras recorrían a la multitud reunida, deteniéndose en Brynhild con evidente curiosidad. «Ulfa Grimson», dijo formalmente, deteniéndose ante el asiento elevado.
Te saludo en nombre de la amistad entre nuestros pueblos. Ragnar Ironside, respondió Ulfa con la misma formalidad. Sé bienvenido en mi salón. Comparte nuestro pan y expresa tu opinión libremente. Una vez completado el ritual de intercambio de hospitalidad, Ragnar aceptó el pan y la cerveza que le ofrecieron antes de sentarse en la silla de invitados. Pero su atención seguía volviendo a Brynhild, y finalmente se dirigió a ella directamente. Tú debes de ser la doncella escudera que despertó las piedras fronterizas. Mi sabia mujer sintió la perturbación hace 3 días. Dijo que el aire mismo sabía a destino cumplido. Soy Brynhild, la hija de Eric, respondió con cautela, y me siento honrada por su atención, aunque no estoy segura de merecerla. La risa de Ragnar fue breve y humilde, modesta, pero quizás demasiado. ¿Sabes lo que significan las piedras brillantes para aquellos de nosotros que recordamos las antiguas costumbres? Que amenazas sobrenaturales se ciernen sobre nosotros, intervino Ulfar, con una sutil advertencia en su voz sobre el rumbo de la conversación. Más que eso, dijo Ragnar con seriedad, marcan el regreso de la pareja elegida, los guerreros de linaje profetizados para enfrentarse a la sombra cuando resurja. Mi abuela me contó las historias, aunque confieso que nunca esperé verlas cumplirse. Astrid, que había estado sentada en silencio cerca del fuego, se levantó de repente. ¿Qué sintió exactamente tu sabia, Ragnar? Sé específico. El poder despertando tras un largo sueño, antiguos lazos reformados y algo más. Algo que la preocupaba enormemente. Su expresión se ensombreció. Ella dijo, la sombra contra la que hemos estado luchando es solo el principio. Sirven a algo más antiguo y mucho más peligroso. Algo que ha estado esperando el momento adecuado para atacar. ¿Qué tipo de momento?, preguntó Brynhild, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. El momento en que la pareja elegida se revelara, dijo Ragnar con severidad. Según las profecías, su despertar es tanto nuestra mayor esperanza como nuestra mayor vulnerabilidad. El enemigo ha estado esperando generaciones para esto, esperando a que ustedes dos manifestaran su poder para poder finalmente atacar la fuente. La casa comunal quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Todos los presentes comprendieron las implicaciones. Al salvar la vida de Ulfar y despertar su vínculo mágico, Brynhild no solo había activado antiguas defensas, también había pintado una diana en sus espaldas que sus enemigos llevaban décadas esperando. Entonces será mejor que aprendamos a usar este poder rápidamente, dijo Ulfa con sombría determinación, porque algo me dice que no tendremos mucho tiempo para prepararnos. Fuera de la casa comunal, las piedras fronterizas brillaban con más intensidad, como si respondieran a sus palabras con un acuerdo urgente. La alianza con Ragnar Ironside se formalizó al atardecer, sellada con me compartido y presenciada por ambos clanes. Pero fue lo que ocurrió después, en la intimidad de la casa de Astrid, lo que realmente marcó el comienzo de la educación de Brynhild en las antiguas costumbres. La sabia mujer se había preparado para este momento, sacando a relucir artefactos que habían permanecido ocultos desde la época de su propia abuela. El más significativo era un cuenco de bronce, verde por el paso del tiempo, tallado con intrincadas espirales que parecían moverse a la luz del fuego. Cuando se llenaba con agua clara de manantial, se convertía en una ventana a verdades, tanto antiguas como inmediatas. El cuenco vidente ha pertenecido a mi familia durante 15 generaciones, explicó Astrid, colocándolo con cuidado sobre su mesa de trabajo. Se utilizó por última vez durante las guerras de las sombras, en la época de mi bisabuela. Esperaba no volver a necesitarlo nunca más. Brynhild se sentó junto a Ulfa, en un banco bajo, muy consciente del calor que desprendía el contacto de sus hombros, la capa de lobo que cubría su cuerpo, cuyos broches plateados reflejaban la luz de las velas, mientras que su colgante de hematites descansaba sobre su garganta como una cálida promesa. El anillo de hierro que llevaba en el dedo se había vuelto más pesado a lo largo del día, como si acumulara significado con cada hora que pasaba. ¿Qué nos mostrará?, preguntó Ulfar a sus guerreros, cuya practicidad luchaba con conceptos que iban más allá de la espada y el escudo. La forma de lo que está por venir, respondió Astrid, añadiendo hierbas al agua. Y tal vez, si tenemos suerte, el camino hacia la supervivencia. Cuando la sabia comenzó su ritual,
Brynhild sintió una extraña sensación de tirón en el pecho, como si algo dentro de ella estuviera siendo llamado. El colgante de hematites se calentó, luego se calentó mucho, y de repente se encontró pronunciando palabras que no recordaba haber aprendido, por la sangre derramada y el vínculo forjado, por las necesidades antiguas y modernas, que las aguas muestren lo que debe verse. La superficie del cuenco se onduló sin ninguna perturbación externa, y comenzaron a formarse imágenes en sus profundidades. Al principio eran borrosas, como sombras que se movían detrás de la niebla, pero poco a poco se hicieron más nítidas hasta convertirse en escenas de devastadora claridad. Vio ejércitos de guerreros con armaduras negras marchando por paisajes áridos, con los rostros ocultos tras máscaras que dejaban escapar sombras como humo. Vio una figura envuelta en oscuridad de pie en la cima de una montaña, con los brazos levantados como si dirigiera una gran y terrible orquesta. Y se vio a sí misma y a Ulfar juntos frente a una marea de enemigos, con un poder que brotaba de sus manos unidas tan brillante que cegaba. Pero fue la última imagen la que le hizo jadear. Una fortaleza enorme tallada en piedra negra, con torres que se elevaban hacia un cielo que ardía con un fuego antinatural. En su centro había un trono hecho con huesos de dragones, y sobre ese trono, dijo Astrid bruscamente, agitando el agua con la mano. Las visiones se desvanecieron, dejando solo ondas y el reflejo de la luz de las velas. He visto lo que necesitaba ver. ¿Qué era ese lugar?, preguntó Brynhild con voz temblorosa. La imagen del trono de huesos la había llenado de un terror más profundo que el miedo. Era como mirar a la cara al mal absoluto. La fortaleza de las sombras, dijo Ulfa con severidad. Mi abuelo lo describió en sus historias de guerra. La sede del poder de los clanes oscuros, construida en un reino que solo toca nuestro mundo en determinados momentos y lugares. Es más que una simple fortaleza, añadió Astrid, con el rostro pálido. Es un foco de magia oscura, un lugar donde las barreras entre los mundos se vuelven más delgadas. Si alguien ha reclamado el trono de hueso de nuevo después de todos estos años, no necesitaba terminar la frase. Todos entendieron las implicaciones. Los ataques a sus fronteras no eran incursiones aleatorias. Eran ataques de sondeo que ponían a prueba las defensas antes de un asalto mucho mayor. Y en el centro de todo ello había un enemigo lo suficientemente poderoso como para comandar ejércitos desde más allá del reino mortal. La profecía habla de esto, continuó Astrid, buscando un antiguo pergamino que había sido escondido junto con el cuenco. Dice que cuando el Señor de las Sombras resurja, solo la unión de dos linajes podrá enfrentarse a él, el oso y el herrero, unidos por el sacrificio y sellados por la magia. Brynhild miró el anillo de hierro en su dedo y finalmente comprendió por qué le parecía tan significativo. El oso, el linaje de Ulfa, el herrero, el oficio de mi padre, transmitido de generación en generación, más que un oficio, corrigió Astrid. Tu linaje tiene el don de trabajar con metales mágicos, de forjar artefactos que pueden canalizar y concentrar poderes sobrenaturales. Por eso las armas de tu padre nunca se rompieron en la batalla. Por eso tu propio trabajo te resulta instintivo en lugar de aprendido. Era cierto, se dio cuenta Brynhild. Siempre había asumido que su habilidad provenía de la observación cuidadosa y la práctica, pero había habido momentos en la forja en los que sus manos parecían saber exactamente qué hacer sin pensar conscientemente. Momentos en los que el metal se doblaba a su voluntad como si estuviera vivo y respondiera a su tacto. ¿Y qué se supone que debemos hacer con este conocimiento?, preguntó Ulfar. Enfrentarnos a un ejército de guerreros tocados por las sombras y a su señor no muerto armados con nada más que linajes mágicos y artefactos antiguos. Aprender, dijo Astrid con firmeza. Ambos. La magia que os une es poderosa, pero es cruda y no está entrenada. Necesitáis comprender cómo canalizarla, cómo trabajar juntos, cómo forjarla en un arma que pueda atravesar el corazón de la oscuridad. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Brynhild. Astrid consultó de nuevo el pergamino, pasando el dedo por las líneas de texto escritas en la lengua antigua. Las visiones sugieren que la próxima luna nueva será dentro de 10 días. Es entonces cuando las barreras serán más débiles, cuando Shadowhold podrá manifestarse plenamente en nuestro reino. 10 días para aprender una magia en la que nunca habían creído. 10 días para forjarse a sí mismos
como armas capaces de enfrentarse a un enemigo que llevaba generaciones planeando este momento. 10 días para salvar no solo a sus propios clanes, sino potencialmente a todos los pueblos libres de las tierras del norte. Entonces, será mejor que empecemos de inmediato, dijo Ulfar, levantándose del banco. La capa de lobo fluía a su alrededor como una sombra líquida, y por un momento, Brynhild pudo ver el poder que yacía latente en su linaje, la fuerza de los antiguos reyes y la sabiduría de aquellos que habían librado batallas imposibles y habían vencido. Su propio colgante pulsó con una luz de respuesta, reconociendo a su compañero predestinado. Cuando se levantó y tomó la mano que él le ofrecía, sintió la magia fluir entre ellos, como un circuito que se completaba. Aún le resultaba desconocida y a veces abrumadora, pero era suya, un vínculo forjado en el sacrificio y templado por la necesidad. ¿Qué hacemos primero?, preguntó ella. La sonrisa de Astrid era feroz, llena de orgullo y determinación. Primero despertaremos el resto de tu herencia. Luego te enseñaremos a forjar armas que puedan cortar la propia sombra. Fuera, las piedras fronterizas brillaban con más intensidad, como si sintieran la determinación que crecía dentro de la aldea que protegían. El enemigo podría estar llegando, pero no encontraría Ironhold indefenso. Encontrarían a la pareja elegida lista para luchar por todo lo que apreciaban. El entrenamiento comenzó antes del amanecer, cuando las piedras fronterizas proyectaban su inquietante luz azul sobre los patios de entrenamiento vacíos. Astrid había insistido en comenzar con lo básico, no con el manejo de la espada o la estrategia, sino con la respiración profunda y la disciplina mental que les permitiría canalizar sus poderes despertados sin ser consumidos por ellos. A Brynhild le resultó sorprendentemente difícil la meditación. Toda su vida había sido una mujer de acción, resolviendo problemas con el martillo y la espada en lugar de con la contemplación. Pero ahora estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una manta de lana, tratando de sentir el flujo de energía que Astrid insistía en que siempre estaba presente, siempre disponible para aquellos que sabían escuchar. No lo fuerces, le indicó la sabia mujer, con su propia respiración firme y profunda. La magia no es algo que se capta con la voluntad, es algo que invitas, algo con lo que te asocias. Siente el calor de tu colgante de piedra de sangre. Deja que te guíe hasta la fuente. A su lado, Ulfa tenía sus propias dificultades. Su entrenamiento como guerrero le había enseñado a dominar su cuerpo a través de la disciplina y la fuerza. Pero esto requería un tipo diferente de control, una voluntad de ser vulnerable, de dejar que el poder fluyera a través de él sin intentar dirigir cada aspecto del mismo. Esto es como ahogarse, murmuró. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la mañana. Porque estás luchando contra la corriente en lugar de aprender a nadar, respondió Astrid con paciente humor. La magia quiere trabajar contigo, no contra ti. Deja de intentar dominarla y empieza a intentar comprenderla. Fue en la tercera mañana cuando Brynhild finalmente lo sintió. Un sutil calor que comenzó en su colgante y se extendió por su pecho como miel derritiéndose al sol. La sensación era íntima, familiar, como si siempre hubiera tenido ese poder, pero nunca hubiera sabido cómo acceder a él. Cuando abrió los ojos, tanto Astrid como Ulfar la miraban con asombro. «Tus manos», dijo Ulfa en voz baja. Bajó la mirada y vio que sus palmas brillaban con una suave luz dorada, el mismo resplandor cálido que a veces emanaba de su colgante. La luz parecía viva, sensible a sus emociones e intenciones. Cuando pensaba en protección, se iluminaba. Cuando se concentraba en la curación, se volvía más suave, más relajante, más hermosa, susurró Astrid. La luz de la forja de tus antepasados. Con el entrenamiento adecuado, podrás infundir ese poder en cualquier cosa. Crearás armas que nunca se desafilarán, armaduras que repelerán la magia oscura, herramientas que harán que lo imposible parezca sencillo. Pero su progreso se vio interrumpido por noticias urgentes del mundo exterior. Gunnar llegó al patio de entrenamiento con el rostro sombrío y trajo informes que helaban la sangre a todos. Han atacado a 3 clanes más, anunció sin preámbulos. El pueblo de los alces, los constructores de piedra y el pueblo del río. Todos en la misma noche, todos por los mismos guerreros tocados por las sombras. Pero esta vez no se limitaron a atacar y retirarse. Tomaron prisioneros. Las implicaciones eran asombrosas.
Los ataques coordinados en un área tan amplia sugerían una fuerza enemiga mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Y tomar prisioneros significaba que lo que estuvieran planeando requería cautivos vivos, lo que planteaba posibilidades demasiado oscuras como para contemplarlas con tranquilidad. ¿Cuántos han sido capturados?, preguntó Ulfar, ya buscando sus armas. Casi un centenar, según informan los supervivientes, respondió Gunnar con severidad. En su mayoría jóvenes, tanto hombres como mujeres. Los están conduciendo hacia las montañas orientales, hacia los antiguos lugares donde las barreras entre los mundos son más delgadas. El rostro de Astrid palideció al comprenderlo. Sacrificio de sangre, dijo en voz baja. El Señor de las Sombras necesita fuerza vital para manifestarse plenamente en nuestro reino. 100 almas proporcionarían poder más que suficiente para el ritual. El cuerno de guerra que de repente resonó en toda la aldea no era el suyo. Provenía de la dirección de las fronteras orientales, largo y lúgubre, con matices que hacían que todos los que lo oían se sintieran vacíos y asustados. Momentos después, fue respondido por llamadas similares desde el norte y el sur. El enemigo los rodeaba, cortando las rutas de escape y preparándose para algo grande. No están esperando la luna nueva, se dio cuenta Ulfar con creciente alarma. Están acelerando su calendario. Un mensajero llegó a toda velocidad, con su caballo empapado en sudor y su rostro marcado por el agotamiento y el terror. Jefe, jadeó. Guerreros tocados por las sombras se están reuniendo más allá de la cresta oriental. Cientos de ellos, quizá miles. Y algo más, algo que hace que el aire mismo se sienta extraño. Antes de que nadie pudiera responder, Ragnar Ironside apareció con su propia banda de guerreros, con el rostro sombrío pero decidido. Mis exploradores informan de lo mismo en los accesos occidentales, anunció. Estamos aislados, rodeados por fuerzas que no deberían existir en el reino mortal. Pero hay más. Mi sabia mujer ha estado vidente durante toda la noche. Ella dice, el trono de huesos ya ha sido reclamado. La noticia fue como un golpe físico. Según las profecías, la plena manifestación del Señor de las Sombras requería tanto el trono de huesos como el sacrificio de sangre. Si ya había reclamado su asiento de poder, entonces su línea temporal se había colapsado de días a la nuestra. ¿Quién?, preguntó Astrid, aunque su voz sugería que ya sospechaba la respuesta. Malikar, el devorador de almas, respondió Ragnar, y varios guerreros hicieron signos de protección al mencionar el nombre. El mismo hechicero oscuro que lideró las guerras de las sombras hace 60 años. Pensábamos que estaba muerto, destruido cuando fracasó su primer intento de conquista. Pero la muerte y la no muerte son cosas diferentes para aquellos que trafican con tales poderes. Brynhild sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Había oído ese nombre en las pesadillas de su infancia, susurrado por sus padres para asustar a los niños desobedientes y que obedecieran. Malikar era el monstruo de las historias más oscuras, el enemigo que convertía la victoria en derrota con su pura voluntad malévola. Si ya ha reclamado el trono, ¿por qué no ha atacado?, preguntó Ulfar. Porque es lo suficientemente inteligente como para recordar lo que pasó la última vez, dijo Astrid con severidad. La pareja elegida de esa generación casi lo destruyó. Le costó décadas de poder acumulado. Esta vez quiere estar seguro de la victoria antes de comprometerse en la batalla. Entonces les llegó un nuevo sonido, no un cuerno de guerra, sino algo mucho peor. Era un canto, si es que se podía aplicar esa palabra, a unas voces que no transmitían calidez ni alegría humanas. La melodía era inquietantemente hermosa y completamente errónea, diseñada para infiltrarse en la mente y debilitar la determinación. El canto de las sirenas, identificó Ragnar, con evidente disgusto. Están tratando de encantar a nuestros defensores para que depongan las armas. Pero cuando las voces etéreas inundaron la aldea, ocurrió algo inesperado. El colgante de Brynhild brilló con una luz protectora y la capa de lobo de Ulfar se agitó como si la moviera un viento imperceptible. La magia que los unía formó una barrera contra el encantamiento hostil, manteniendo sus mentes despejadas y sus voluntades fuertes. El vínculo nos protege, dijo Astrid con satisfacción. Pero solo a nosotros, a los demás, dijo señalando hacia la aldea, donde la gente comenzaba a salir de sus casas con expresiones soñadoras, atraída por la música sobrenatural hacia el destino que les esperaba más allá de las murallas. Tenemos que romper el encantamiento, dijo Brynhild con urgencia,
antes de que lleven a nuestra gente al matadero. Ulfar asintió con severidad y llevó la mano al antiguo cuerno de guerra que colgaba a su lado. Entonces es hora de poner a prueba nuestro entrenamiento en condiciones reales de batalla. El cuerno de guerra había permanecido en silencio durante 3 generaciones, su antiguo bronce verdoso por el paso del tiempo y su superficie tallada con runas que parecían cambiar con la luz de la mañana. Cuando Ulfar lo llevó a sus labios, Brynhild sintió que la magia dentro de ella respondía de inmediato, como si el artefacto hubiera estado esperando este momento, para que su poder combinado despertara su verdadero potencial. La nota que resonó en Ironhold era diferente a todo lo que había oído antes. No era solo un sonido, sino pura voluntad hecha audible que atravesaba el encantamiento del enemigo como una espada atraviesa la seda. El canto etéreo vaciló y luego se apagó por completo, dejando un silencio abrupto que parecía casi violento en su intensidad. En toda la aldea la gente sacudía la cabeza como si despertara de un sueño profundo, y la confusión sustituía a la docilidad soñadora que los había atraído hacia las puertas. Los niños lloraban llamando a sus padres, los guerreros buscaban las armas que casi habían abandonado, y los ancianos murmuraban oraciones de gratitud a dioses que casi habían olvidado. «Impresionante», dijo una voz desde las sombras cerca de la puerta este, pero en última instancia inútil. La figura que apareció era alta y elegante, vestida con túnicas oscuras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su rostro era aristocráticamente atractivo, sin marcas de la edad ni de la batalla, pero sus ojos tenían una profundidad que hablaba de siglos en lugar de décadas. Cuando sonreía, lo hacía con la confianza de alguien que tenía todas las cartas importantes en un juego que sus oponentes ni siquiera entendían que estaban jugando. «Malachar», susurró Astrid, con la voz tensa por el antiguo odio. «Querida Astrid», respondió el hechicero con fingida cordialidad, «veo que sigues jugando con hierbas y remedios populares. ¡Qué pintoresco! Y vosotros debéis de ser la última pareja elegida. ¡Qué maravillosamente predecibles son las profecías! Siempre proporcionando exactamente lo que se necesita en el momento justo». Ulfa dio un paso adelante, con la mano en la empuñadura de su espada, pero Malikar levantó un dedo en señal de suave advertencia. «No recomendaría la violencia todavía, joven jefe. Al fin y al cabo, tu pueblo sigue vivo, y no me gustaría que esa situación cambiara innecesariamente». «¿Qué quieres?», exigió Brynhild, con su colgante resplandeciendo con una luz protectora. «¿Querer?», Malikar se rió. El sonido era hermoso y terrible. «Mi querida niña, ya tengo todo lo que quiero. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a sacrificar para conservar lo que crees que tienes?» Hizo un gesto y el aire a su alrededor brilló como el calor que se eleva en verano. Cuando la distorsión se disipó, pudieron ver el campamento enemigo más allá de las murallas del pueblo, y lo que vieron hizo que el corazón de Brynhild se encogiera de desesperación. Los aldeanos capturados de los otros clanes no eran los únicos prisioneros. Dispuestos en filas ordenadas dentro de un círculo de piedras erguidas, había docenas de personas del propio Ironhold. Aldeanos que deberían haber estado a salvo dentro de sus murallas, incluidos varios que ella reconoció como amigos y vecinos. «Imposible», resopló Gunnar. «Las puertas han sido vigiladas. Nadie ha atravesado nuestras defensas. Nadie lo necesitaba». Malachar respondió amablemente. «Verás, lo realmente hermoso de este plan es que no tuve que romper tus defensas en absoluto. Tu gente vino a mí por voluntad propia, convencida de que seguía las órdenes de su querido jefe. Las implicaciones golpearon a Ulfa como un golpe físico, un cambiaformas, alguien con mi rostro, casi pero no del todo», corrigió el hechicero. «Algo mucho más elegante que un simple cambio de forma. Dime, joven Brynhild, ¿qué sabes del ritual de linaje que te unía a tu jefe?» El rostro de Astrid palideció al comprenderlo. «La espada del juramento de sangre», susurró. «Llevas años planeando esto». La sonrisa de Malikar se amplió, mostrando unos dientes demasiado blancos a la luz de la mañana. «Décadas, en realidad. Verás, el ritual que creó tu preciado vínculo requería un catalizador, algo que despertara la magia dormida en tu linaje. La flecha del asesino no tenía como objetivo matar a Ulfar. Su objetivo era forzar precisamente el sacrificio que ocurrió. Sacó una daga ceremonial de entre sus túnicas, cuya hoja estaba marcada con runas que dolían al mirarlas directamente. El metal estaba manchado de oscuro con lo que parecía sangre seca,
y cuando la levantó, tanto Brynhild como Ulfa sintieron que su vínculo mágico se retorcía con un dolor repentino. Esta hoja se utilizó para sellar vuestra unión, continuó Malachar en tono conversacional. Una hermosa obra de arte. En realidad, crea una conexión mística entre almas unidas que puede ser manipulada por cualquiera que conozca las técnicas adecuadas. Cada orden que Ulfa daba a tu pueblo, cada mandato que seguían con tanta confianza, se canalizaba a través de vuestro vínculo hacia su voz. La traición era asombrosa por su alcance y crueldad. Brynhild se dio cuenta de que su conexión mágica, lo que había parecido el destino y la salvación, había estado comprometida desde el principio. El enemigo no solo había predicho su despertar, lo había orquestado, lo había moldeado para servir a sus propios fines. «Estás mintiendo», dijo Ulfa, pero su voz carecía de convicción. Demasiadas piezas encajaban, demasiadas coincidencias extrañas que de repente cobraban un sentido terrible. «¿Lo estoy haciendo?», preguntó Malikar con falsa simpatía. Piensa detenidamente en los últimos días. Qué conveniente fue que la joven Brynhild estuviera en el bosque en el momento justo. Qué perfectamente se alineó la trayectoria de las flechas para garantizar que su sacrificio despertara ambos linajes simultáneamente. Qué rápido respondieron las piedras fronterizas a vuestra unión, como si hubieran sido preparadas para hacer precisamente eso. Brynhild se sintió mal al darles un nuevo y siniestro significado a sus recuerdos. Sus inquietantes sueños la noche antes de la expedición de caza, la forma en que su colgante de piedra de sangre la había atraído hacia el bosque, incluso sus crecientes sentimientos por Ulfa, ¿habían sido reales o todo una elaborada manipulación? El sacrificio de sangre nunca tuvo que ver con los aldeanos capturados, se dio cuenta en voz alta. Tenía que ver con nosotros. Nuestro vínculo, corrompido por tu espada, estaba destinado a proporcionar el poder para tu manifestación. Exactamente, aplaudió Malachar con auténtico deleite. La pareja elegida, unida voluntariamente y vinculada místicamente, habría proporcionado suficiente fuerza vital concentrada para alimentar mi regreso durante siglos. Todo lo que necesitaba era que completaras el ritual final para consumar tu unión de forma plena y permanente. Sellar la conexión. Astrid dio un paso adelante, con el rostro marcado por una sombría determinación. Pero no lo han completado. El vínculo aún se está formando, aún es vulnerable a la interrupción. Es cierto, reconoció el hechicero, por eso estoy dispuesto a ofrecer un trato. Completad el ritual voluntariamente y liberaré a todos los prisioneros ilesos. Si os negáis, simplemente tomaré lo que necesito de su fuerza vital. La elección es vuestra, pero decidíos rápido. La luna nueva saldrá en 3 horas y después la oportunidad se habrá perdido. El ultimátum flotaba en el aire como una espada a punto de caer. A su alrededor, Brynhild podía ver a sus amigos y aliados procesando las implicaciones, comprendiendo que su mayor esperanza se había convertido en su mayor vulnerabilidad. La capa de lobo que cubría los hombros de Ulfar había perdido su brillo protector, como si incluso ella se viera afectada por la revelación de su vínculo comprometido. «Tiene que haber otra manera», dijo ella desesperadamente. «Me temo que no», respondió Malachar con falso pesar. «Verás, la espada del juramento de sangre crea una conexión que solo puede romperse de 2 maneras, completando el ritual que comenzó, o con la muerte de uno de los miembros de la pareja vinculada. Y como necesito que esa conexión permanezca intacta para mis propósitos, no necesitó terminar la amenaza. Todos entendieron que cualquier intento de romper el vínculo místico resultaría en un ataque inmediato a los prisioneros y probablemente también en su muerte. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», preguntó Ulfar, con voz firme a pesar de la imposible elección que se les presentaba. Malikar consultó el cielo, donde las nubes de tormentas se acumulaban a una velocidad antinatural hasta la puesta de sol. «Después de eso comenzaré el ritual alternativo y vuestra gente empezará a morir para alimentar mi regreso». Mientras el hechicero se desvanecía en las sombras, dejándolos solos con el peso de su ultimátum, Brynhild sintió que el anillo de hierro de su dedo se enfriaba como el hielo. Todo lo que creían saber sobre su destino, sobre su propósito, se había revelado como un elaborado engaño. Pero tal vez, pensó con creciente determinación, conocer la verdad podría finalmente darles el arma que necesitaban para contraatacar.
El consejo que siguió al ultimátum de Malikar se celebró en la casa comunal, pero se abandonaron las formalidades habituales en favor de una eficiencia desesperada. Los mapas cubrían todas las superficies disponibles, marcados con las posiciones de las fuerzas enemigas, las posibles rutas de escape y los lugares donde se encontraban los prisioneros. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, y cada momento que pasaba les recordaba que el tiempo se les acababa. «Ya no podemos confiar en nada de ese vínculo», dijo Gunnar sin rodeos, con la barba roja erizada por la frustración. «Si esos bastardos lo han estado manipulando desde el principio, ¿cómo sabemos que nuestros propios pensamientos son genuinos?» «La manipulación funciona a través de la espada», corrigió Astrid, estudiando los textos antiguos que había traído de su colección privada. «Puede influir en las acciones y decisiones, pero no puede cambiar la naturaleza fundamental de quién eres. Vuestros sentimientos mutuos son reales, aunque las circunstancias que los revelaron fueran orquestadas». Brynhild encontró un pequeño consuelo en las sabias palabras de la anciana. Sentada junto a Ulfa, aún podía sentir la calidez de su conexión, pero ahora tenía un trasfondo de incertidumbre que le hacía cuestionar cada impulso, cada emoción. ¿Cuánto de lo que sentía era amor genuino y cuánto era una compulsión mágica diseñada para servir a los planes de un enemigo? «Incluso si los sentimientos son reales, el vínculo está comprometido», dijo Ulfa en voz baja. «No podemos completar el ritual sabiendo que le dará a Malikar exactamente lo que quiere, pero tampoco podemos abandonar a los prisioneros», añadió Ragnar desde el otro lado de la mesa. Sus propios estaban entre los cautivos capturados en las redadas coordinadas que habían precedido al asedio actual. 100 vidas inocentes contra cualquier poder que le daría al Señor de las Sombras completar tu vínculo. Es una elección imposible. Fue entonces cuando Astrid sacó el escudo de los antepasados. Desenvuélvelo de capas de tela protectora con reverente cuidado. El escudo era inmensamente antiguo. Su superficie de bronce estaba verde por el paso del tiempo, pero no tenía marcas de daños de batalla. A lo largo de su superficie, intrincadas espirales y patrones entrelazados parecían moverse con la luz cambiante, y cuando Brynhild miró de cerca, habría jurado que veía rostros en el metal, generaciones de su forma, observando con ojos expectantes. «Esto perteneció a la primera de tu linaje que se estableció en estas tierras», explicó Astrid, colocando el escudo con cuidado sobre la mesa. Era una guerrera herrera que luchó junto a su compañero de vínculo contra la primera incursión de las sombras hace más de 200 años. Según las crónicas, descubrió algo sobre la naturaleza de los vínculos corruptos, una forma de purificarlos mediante el sacrificio y la voluntad. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó Brynhild, aunque sospechaba que no le gustaría la respuesta. «La portadora del vínculo debe aceptar voluntariamente todo el peso de la corrupción en sí misma y luego usar el poder combinado de ambos linajes para quemarla». Astrid leyó un manuscrito desmoronado. «El proceso se describe como atravesar el fuego para emerger como acero forjado, potencialmente mortal, pero si tiene éxito, crea una conexión más fuerte y pura que cualquier otra anterior». El rostro de Ulf se había puesto pálido. «¿Estás hablando de que Brynhild ingiera deliberadamente un veneno místico y espere ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la cura? La alternativa es completar el ritual tal y como Malikar lo quiere», respondió Astrid con firmeza. «Lo que garantiza su victoria y la destrucción de todo lo que intentamos proteger». El debate que siguió fue intenso pero breve. Simplemente no tenían tiempo para deliberar más. Afuera, las sombras se alargaban hacia la puesta de sol, y los exploradores informaron de que las fuerzas enemigas se estaban moviendo hacia su posición final alrededor del círculo de piedras donde se encontraban los prisioneros. Sea lo que decidieran hacer, tendría que suceder pronto. «Yo lo haré», dijo Brynhild finalmente, zanjando la discusión con tranquila determinación. «El ritual de purificación. Si existe la posibilidad de que nos libere de la manipulación de Malikar y mantenga con vida a los prisioneros, tenemos que intentarlo». «El riesgo», comenzó Ulfa, pero ella lo silenció con una mirada. «El riesgo lo asumo yo», dijo con firmeza. «Y si muero en el intento, al menos el vínculo morirá conmigo. Malikar perderá su principal fuente de poder, y vosotros seréis libres para luchar contra él sin la coacción mágica».
El plan que surgió de su desesperada lluvia de ideas era tan audaz que rayaba en la locura. Aparentarían cumplir con el ultimátum de Malachar y se reunirían con él en el círculo de piedras como si fueran a completar el ritual de vinculación. Pero en lugar de darle lo que esperaba, Brynhild intentaría la purificación, mientras Ulfar y las bandas de guerreros combinadas lanzaban un ataque coordinado contra las fuerzas enemigas. El momento será crítico, enfatizó Ragnar, marcando posiciones en un mapa del círculo de piedra. En el momento en que Brynhild comience la purificación, todos los guerreros tocados por la sombra en el área sabrán que algo anda mal. Tendremos unos minutos como máximo antes de que converjan en nuestra posición. Entonces será mejor que aprovechemos esos minutos, respondió Gunnar con severidad, comprobando el filo de su hacha de guerra. Mientras finalizaban los preparativos, Brynhild se sintió atraída por la forja por última vez. El peso familiar del martillo y las tenazas le resultaba reconfortante tras las revelaciones del día sobre la manipulación mágica y las antiguas profecías. Aquí, al menos, la relación entre la intención y el resultado era sencilla. Calentar el metal, darle forma, enfriarlo, y se obtenía algo útil y verdadero. Pero esta noche no forjaría armas ni herramientas. Siguiendo las instrucciones de los textos antiguos, comenzó a trabajar en algo mucho más personal. Un par de tirantes a juego, uno para ella y otro para Ulfa, diseñados para canalizar y concentrar sus energías mágicas combinadas durante el ritual de purificación. El trabajo era diferente a todo lo que había intentado antes. El bronce debía calentarse a temperaturas precisas mientras se grababan runas específicas en su superficie. Cada símbolo debía ser perfecto, tallado con absoluta concentración, mientras el metal permanecía maleable. Un solo error inutilizaría los aparatos ortopédicos y no tendrían tiempo para un segundo intento. Mientras ella trabajaba, Ulfa se sentó cerca, manteniendo el fuelle y añadiendo ocasionalmente combustible al fuego. Hablaban poco, pero su presencia era tranquilizadora, un recordatorio de lo que estaban luchando por preservar. Tanto si su vínculo había comenzado por manipulación como por atracción genuina, lo que se había convertido en algo real y digno de proteger. ¿Tienes miedo?, le preguntó él cuando ella comenzó el proceso final de templado. Estoy aterrorizada, admitió ella sin levantar la vista de su trabajo. Pero no de morir. Tengo miedo de que, aunque la purificación funcione, descubramos que no había nada real entre nosotros, que todo lo que siento era solo una compulsión mágica disfrazada de amor. Y tengo miedo de que sea al contrario, respondió él en voz baja, que lo que siento por ti es tan real que sobreviviría incluso si la magia desapareciera por completo, y que tendré que vivir con la pérdida de ti para salvar a las personas que he jurado proteger. Las armaduras salieron del baño de enfriamiento con un suave tintineo, con sus superficies de bronce brillando con luz interior. Las runas talladas en sus superficies pulsaban suavemente, respondiendo a la proximidad de sus destinados portadores. Eran hermosas, poderosas y potencialmente mortales, como el amor que había inspirado su creación. Cuando el sol tocó el horizonte occidental, tiñendo el cielo de un rojo intenso, las bandas guerreras se reunieron para su desesperada apuesta. Guerreros de 3 clanes se unieron, unidos por la necesidad y una sombría determinación. Sabían que las probabilidades estaban en su contra. Los enemigos de Shadow los superaban ampliamente en número y luchaban en terreno elegido por sus oponentes. Pero también tenían algo que sus enemigos carecían: la voluntad de sacrificarlo todo por el bien de los demás. El mismo impulso que había llevado a Brynhild a interponerse ante la flecha de un asesino y poner en marcha todos estos acontecimientos. Pase lo que pase esta noche, dijo Ulfar, mientras se preparaban para partir hacia el círculo de piedras. Quiero que sepas que amarte, con magia o sin ella, con manipulación o con destino, ha sido el mayor honor de mi vida. Brynhild se colocó el brazalete de bronce en la muñeca y sintió una oleada de poder al fortalecerse su conexión mágica. Entonces asegurémonos de que ambos vivamos para explorar ese honor como es debido, respondió ella, ajustándose su propio brazalete. El escudo de los antepasados colgaba a su espalda, con el calor del bronce antiguo contra su columna vertebral. En sus manos llevaba las herramientas que necesitaría para el ritual de purificación. No armas, sino instrumentos de transformación. A su alrededor,
Las bandas guerreras se movían en cuidadosa formación. Cada grupo conocía su papel en la batalla que se avecinaba. A medida que se acercaban al círculo de piedras donde les esperaban sus enemigos, Brynhild podía sentir el vínculo corrupto tirando de su conciencia, tratando de influir en sus decisiones y debilitar su determinación. Pero también sentía algo más, la conexión pura y limpia que existía bajo la manipulación, ardiendo como el fuego de una forja en la oscuridad. Esa noche, o purificaría esa conexión, o moriría en el intento. En cualquier caso, los planes que Malachar llevaba tanto tiempo tramando estaban a punto de encontrarse con lo único que no había tenido en cuenta, la obstinada negativa de la gente común a renunciar a lo que amaban sin luchar. El círculo de piedras dominaba un claro en la cima de una colina que ya era antiguo cuando los primeros colonos nórdicos llegaron a estas tierras. 13 monolitos de granito formaban un anillo perfecto alrededor de una piedra central que hacía las veces de altar. Sus superficies estaban talladas con símbolos que precedían a cualquier lengua escrita. Esa noche, las antorchas ardían entre cada piedra, proyectando sombras danzantes que hacían que las runas talladas parecieran retorcerse con vida malévola. En el centro del círculo, el corazón del invierno colgaba suspendido sobre el altar con cadenas de hierro negro, un cristal del tamaño de la cabeza de un hombre que pulsaba con una fría luz azul. El artefacto atraía la mirada y helaba el alma, irradiando un poder que parecía más antiguo y más extraño que cualquier cosa del reino mortal. Alrededor de su base, los aldeanos capturados se arrodillaban en filas ordenadas, con el rostro inexpresivo por el encantamiento, pero con los ojos muy abiertos por el terror atrapado. Malikar esperaba junto al altar, sin molestarse ya en mantener su hermosa fachada humana. Las sombras se retorcían alrededor de su figura como humo vivo, y su verdadero rostro mostraba los estragos de siglos dedicados al tráfico de poderes que exigían como pago corrupción y dolor. Cuando sonrió al verlos acercarse, sus dientes brillaron como huesos pulidos a la luz de las antorchas. Puntual como siempre, dijo con fingida cordialidad, aprecio mucho a las personas que comprenden el valor de cumplir con las citas. Brynhild y Ulfar cruzaron el umbral del círculo de piedras cogidos de la mano, e inmediatamente ella sintió el cambio. El vínculo corrupto que los unía se intensificó de repente, tratando de anular su voluntad y obligarla a obedecer cualquier orden que el hechicero pudiera dar. Pero los aparatos de bronce se mantuvieron firmes, con sus runas protectoras brillando con una luz constante, mientras canalizaban su determinación hacia la resistencia mágica. Algo ha cambiado, observó Malikar, entrecerrando sus pálidos ojos mientras estudiaba su acercamiento. El vínculo parece atenuado. ¿Has estado experimentando con protecciones, querida? Solo para asegurarnos de que podemos tomar esta decisión libremente, respondió Brynhild, con voz firme a pesar del miedo que le oprimía el pecho. Alrededor del perímetro del círculo, guerreros tocados por las sombras permanecían firmes, con sus oscuras armaduras reflejando la luz de las antorchas como escamas de una enorme serpiente. Elección, repitió el hechicero con diversión. ¡Qué ingenuidad tan maravillosa! Como si alguien en esta situación tuviera opciones significativas, dijo mientras señalaba hacia el corazón del invierno, y su luz pulsante se intensificó. Inmediatamente, los prisioneros arrodillados comenzaron a gemir al unísono, mientras su fuerza vital era lentamente absorbida por las profundidades hambrientas del cristal. El efecto era sutil, pero indudablemente letal. Tenían unos minutos antes de que el drenaje se volviera irreversible. El ritual comienza ahora, anunció Malachar, levantando la espada del juramento de sangre por encima de su cabeza. Completad vuestro vínculo voluntariamente y los liberaré ilesos. Si os negáis, su esencia alimentará mi manifestación. Este era el momento en el que dependía su desesperado plan. Brynhild apretó la mano de Ulfa una vez, sintiendo su respuesta, y luego dio un paso adelante como para cumplir con las exigencias del hechicero. Pero en lugar de acercarse al altar, se movió al centro exacto del círculo de piedras y levantó el escudo de los antepasados por encima de su cabeza. «Invoco el linaje que corre por mis venas», proclamó, con una voz que resonó claramente en la cima de la colina. «Reivindico el derecho a la purificación, la prueba del fuego que quema toda falsedad». La reacción fue inmediata y violenta. El escudo resplandeció con una luz dorada que hizo que las antorchas parecieran tenues en comparación, y el rostro de Malikar se contorsionó de rabia al darse cuenta de que había sido engañado.
Pequeña tonta, ¿tienes idea de lo que estás intentando? Estoy recuperando lo que nos fue robado, respondió Brynhild, sintiendo el antiguo poder de su antepasado fluir a través del escudo y entrar en su cuerpo. La sensación era como beber fuego líquido, dolorosa pero purificadora, quemando las sutiles manipulaciones que se habían entretejido en su vínculo con Ulfar. Pero el proceso fue más agonizante de lo que había esperado. Cada nervio de su cuerpo parecía estar siendo desollado con metal fundido, y podía saborear la sangre donde se había mordido la lengua, tratando de no gritar. La corrupción contraatacó, tratando de arrastrar su conciencia a la oscuridad, donde la voluntad de Malikar podía reafirmar su control. Fue entonces cuando Ulfar se colocó a su lado, con su propio brazalete resplandeciendo, con una luz respondida, mientras añadía su fuerza a la de ella. Juntos, dijo simplemente, y de repente el dolor se volvió soportable, compartido entre ellos de una manera que parecía completamente natural. El poder combinado de su conexión purificada se elevó como una columna de llamas doradas, y donde tocó el corazón del invierno, comenzaron a aparecer grietas en el antiguo cristal. Malachar gritó con furia al darse cuenta de que su principal foco de magia oscura estaba siendo destruido por el mismo ritual que los había manipulado para que realizaran. «Matadlos», ordenó a sus guerreros tocados por la sombra. «Detened el ritual antes de que lo destruyan todo». Pero incluso cuando los soldados oscuros cargaron hacia el interior, los gritos de guerra resonaron más allá del círculo de piedra. Las fuerzas de Ragnar atacaron el flanco oriental del enemigo, mientras Gunnar lideraba el asalto desde el oeste, atrapando a los guerreros oscuros entre el martillo y el yunque. El acero resonó contra la armadura antinatural cuando la batalla por la vida de los prisioneros comenzó en serio. En medio del caos, Brynhild sintió que la purificación alcanzaba su clímax. El escudo de los antepasados se había vuelto casi demasiado caliente para sostenerlo, pero ella mantuvo su agarre con pura determinación, sabiendo que soltarlo ahora condenaría a todos sus seres queridos. El corazón del invierno se rompió por completo, y su poder robado se desvaneció en corrientes de fuego frío que se dispersaron inofensivamente en el cielo nocturno. La destrucción del corazón del invierno envió ondas de choque a través de los reinos físico y místico. Cuando el antiguo cristal se rompió por completo, los prisioneros se desplomaron hacia adelante, jadeando mientras su fuerza vital regresaba a ellos en una oleada de calor y vitalidad. Pero Malachar estaba lejos de estar derrotado. En todo caso, la pérdida de su objetivo principal parecía haberlo llevado a una ira que trascendía el entendimiento mortal. Siglos de preparación, gruñó con sombras retorciéndose alrededor de su forma mientras abandonaba la última pretensión de humanidad. Siglos de cuidadosa planificación, arruinados por dos niños ignorantes que creen que el amor lo conquista todo. El hechicero levantó la espada del juramento de sangre y su metal corrupto comenzó a resonar con un sonido como el de un viento aullante. Pero en lugar de intentar reafirmar el control sobre su vínculo, estaba haciendo algo mucho más peligroso, intentando romperlo por completo, sin importarle lo que la violenta separación pudiera causarles. «Si no puedo tener tu poder por voluntad propia», declaró Malachar, «entonces tomaré lo que pueda de vuestros cuerpos moribundos». La espada descendió hacia el espacio entre ellos, pero nunca completó su arco. De las sombras del borde del círculo surgió una nueva figura. Astrid llevaba en sus manos un artefacto que ninguno de ellos había visto antes. El espejo del alma era perfectamente circular, y su superficie no reflejaba el mundo físico, sino la verdadera naturaleza de todo lo que contemplaba. «Mírate a ti mismo, Malachar», ordenó la sabia, girando el espejo hacia el hechicero. «Mira en lo que realmente te has convertido». El efecto fue inmediato y devastador. El grito de rabia de Malikar se convirtió en un aullido de angustia cuando el espejo le mostró que no era el poderoso señor de las sombras que él imaginaba ser, sino la cosa marchita y vacía en la que realmente se había convertido. Siglos de tráfico con poderes oscuros habían carcomido su alma hasta que no quedó nada más que hambre y odio, llevando el recuerdo de un hombre como un traje que no le quedaba bien. «No», gritó, tratando de cubrirse los ojos, pero la verdad del espejo no podía evitarse una vez que se había revelado. «Soy poderoso, soy eterno, no soy nada». Brynhild terminó, sintiendo que el ritual de purificación llegaba a su fin.
El fuego dorado que los rodeaba a ella y a Ulfar brillaba más que el sol, quemando los últimos vestigios de corrupción de su vínculo. En su lugar, algo nuevo tomó forma. Una conexión forjada no por profecía o manipulación, sino por elección, libremente tomada con pleno conocimiento del costo. La magia purificada brotó de sus manos unidas, no como un arma, sino como una revelación. Todos los guerreros en sombras del círculo de piedra se vieron de repente tal y como eran en realidad, no como sirvientes sobrehumanos de una gran causa, sino como almas rotas esclavizadas por promesas de poder que nunca habían sido reales. Algunos se derrumbaron desesperados, pero otros se volvieron contra su antiguo amo con la furia de los engañados. Malachar, aún aturdido por la verdad del espejo del alma, se encontró frente no solo a la pareja elegida, sino a todas las personas a las que había manipulado o traicionado. Los prisioneros que había planeado sacrificar se levantaron con una ira justificada ardiendo en sus ojos. La sombra tocó a los guerreros que había esclavizado, rompió sus cadenas místicas, y estos alcanzaron sus armas con manos repentinamente libres para elegir sus propias acciones. «Esto es imposible», jadeó, retrocediendo hacia los restos destrozados del corazón del invierno. «Los poderes oscuros me prometieron el dominio eterno. El trono de hueso es mío por derecho». «El trono de hueso está vacío», dijo Astrid con calma, sin soltar el espejo del alma. «Ha estado vacío desde que cayó el último señor de las sombras hace 60 años. No has servido más que a tus propias ilusiones, alimentando con poder un vacío que nunca podrá llenarse». La revelación fue el golpe final. La forma de Malikar comenzó a disolverse cuando la verdad deshizo las mentiras que lo habían sostenido durante tanto tiempo. Sin la fuerza vital robada del corazón del invierno, sin el vínculo corrupto que le proporcionaba nuevo poder, sin siquiera la falsa fuerza de su propio autoengaño, no quedaba nada que mantuviera unida su esencia. «Recuerda esto», gritó Brynhild, mientras el hechicero se desvanecía en la nada. «El verdadero poder no proviene de tomar lo que pertenece a otros, sino de dar libremente lo que tienes». La batalla no terminó con el choque de las espadas, sino con abrazos, cuando los antiguos enemigos se reconocieron mutuamente como víctimas de los planes de un maestro manipulador. Los guerreros tocados por la sombra, liberados de sus lazos místicos, lloraron abiertamente al recordar a las familias y los hogares que habían dejado atrás. Los prisioneros se ayudaron unos a otros a ponerse en pie, sosteniendo a los que estaban demasiado débiles para mantenerse erguidos por sí mismos. En el centro del círculo de piedra, Ulfar y Brynhild se quedaron de pie, cogidos de la mano, mientras el último fuego purificador se desvanecía a su alrededor. Su vínculo permanecía, pero ahora era completamente diferente. No era una compulsión mística, sino una elección consciente, renovada momento a momento, a través de la confianza y el entendimiento. «¿Ha terminado?», preguntó Ulfar, mirando a su alrededor la pacífica escena que momentos antes había sido un campo de batalla. Brynhild sintió la respuesta en lo más profundo de sus huesos, en el lugar tranquilo donde la magia purificada descansaba como brasas apagadas, lista para arder de nuevo si fuera necesario. «Esta parte ha terminado, pero creo que nuestra verdadera aventura acaba de comenzar». El espejo del alma en manos de Astrid reflejaba sus rostros tal y como eran en realidad. Ya no eran marionetas que bailaban al son de una antigua profecía, sino dos personas que habían elegido el amor por encima del miedo, la verdad por encima de la cómoda ilusión y el uno al otro por encima del camino más seguro de la soledad. Era, pensó Brynhild, lo más hermoso que había visto jamás. 3 meses después de la batalla en el Círculo de Piedras, Ironhold había pasado de ser un pueblo centrado en la mera supervivencia a un próspero centro de aprendizaje y cooperación. Las piedras fronterizas seguían brillando con su luz azul protectora, pero ahora ese resplandor se sentía cálido y acogedor, en lugar de urgente y amenazador. Los niños jugaban sin miedo a su sombra, y las runas talladas en el antiguo granito habían comenzado a enseñar por sí mismas a cualquiera que dedicara tiempo a estudiarlas. Brynhild se encontraba en su ampliada fragua, observando a los aprendices de 3 clanes diferentes trabajar juntos, con la fácil camaradería que provenía de un propósito compartido. La fragua en sí había crecido más allá de lo que su padre podría haber imaginado. No solo era más grande, sino que de alguna manera era más que la suma de sus componentes físicos. El fuego ardía más limpio y más caliente que una llama natural,
alimentado por la magia residual que aún fluía por su linaje. Las herramientas respondían tanto a la intención como a la habilidad, y el metal parecía ansioso por adoptar cualquier forma que sirviera al mayor bien. Pero era el artefacto que se exhibía en la pared sobre el banco de trabajo principal el que más llamaba la atención de los visitantes. El brazalete nupcial no se parecía a nada que se hubiera forjado jamás en el reino mortal. No era exactamente bronce, ni exactamente plata, sino una nueva aleación que parecía contener trazas de luz estelar y fuego de forja en igual medida. Su superficie era suave como la seda, pero cálida al tacto, y las runas que lo decoraban contaban la historia de dos personas que habían elegido el amor por encima del destino, la verdad por encima de la comodidad y el uno al otro por encima del camino más seguro de la soledad. Aún admirando tu propio trabajo. La voz de Ulfar llegó desde la puerta, cálida, afectuosa y con un tono de broma. Ahora vestía ropa práctica en lugar del atuendo ceremonial de liderazgo, una túnica de lana, pantalones de cuero y botas resistentes diseñadas para caminar entre su pueblo en lugar de estar por encima de él. La capa de lobo que cubría sus hombros se había convertido en una presencia cómoda, con su magia protectora lista pero discreta. Admirando la historia que cuenta, corrigió Brynhild, dejando el martillo que había estado utilizando para dar forma a una pieza de hierro especialmente rebelde. Cada línea representa algo que elegimos, en lugar de algo que nos vimos obligados a aceptar. El brazalete había sido forjado a partir de los restos de todos los demás artefactos que habían desempeñado su papel en su historia. El anillo de hierro que había marcado por primera vez su vínculo se fundió y se reformó. Fragmentos de las piedras fronterizas entregadas libremente cuando su poder protector ya no era necesario en tal concentración. Virutas del cuerno de guerra que llamaba al cuenco vidente, incluso pequeños trozos del corazón destrozado del invierno, purificados por el alma, reflejan la verdad hasta que solo contienen el recuerdo de la redención en lugar de la corrupción. La delegación de los reinos del sur llegó esta mañana, informó Ulfar, acercándose a ella junto al banco de trabajo. Quieren establecer una embajada permanente aquí, aprender nuestros métodos para lidiar con las amenazas sobrenaturales. ¿Y qué les dijiste? Que son bienvenidos a enviar eruditos y observadores, pero que lo que hemos aprendido no se puede enseñar a través de libros o conferencias, respondió él, deslizando su brazo alrededor de su cintura con la intimidad casual que había reemplazado su anterior y torpe cortejo. Hay que vivirlo, elegirlo, ganárselo con sacrificio y confianza. A través de las ventanas abiertas de la fragua, podían oír los sonidos de los niños de la aldea ampliada aprendiendo a leer con textos que combinaban conocimientos prácticos con las viejas historias. Antiguos enemigos trabajando juntos para reconstruir las granjas destruidas en las incursiones de las sombras, y siempre el zumbido subyacente de satisfacción que provenía de personas que sabían que estaban a salvo y eran valoradas. Astrid cree que deberíamos escribir lo que pasó, dijo Brynhild, recostándose en el calor de su abrazo. Crear un registro para las generaciones futuras que puedan enfrentarse a amenazas similares. ¿Qué opinas? Ella consideró la pregunta seriamente, observando cómo una de sus aprendices forjaba con éxito una espada que brillaba con un ligero toque de magia protectora. La joven tenía el don, aunque provenía de una familia de granjeros y no de la estirpe de los herreros. Parecía que los acontecimientos del Círculo de Piedras habían despertado el potencial de muchas personas, como si la proximidad al amor libremente elegido les hubiera recordado su propia capacidad de crecimiento y cambio. Creo que cada generación tiene que encontrar su propio camino hacia la verdad, dijo. Por fin podemos compartir los principios de que el amor libremente dado es más fuerte que el poder tomado por la fuerza, que la verdad revelada es más poderosa que las cómodas mentiras, que elegirse mutuamente a pesar del miedo es más valiente que evitar por completo el riesgo. Pero la forma específica en que se manifiestan esos principios tiene que descubrirse de nuevo cada vez. El sol se ponía sobre las montañas occidentales, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que les recordaban a ambos el fuego purificador que había quemado todo lo falso entre ellos. En unas horas se reunirían con amigos y familiares para la cena, compartiendo comida e historias en la gran casa comunal que ahora servía a toda la comunidad y no solo a los líderes del clan.
Pero primero disfrutaron de este momento de tranquilidad en el lugar donde su amor se había forjado literalmente en algo más fuerte que la profecía o la manipulación. El brazalete nupcial captaba los últimos rayos de sol y los reflejaba con un brillo aún más hermoso, el resplandor de dos almas que se habían encontrado no porque el destino lo exigiera, sino porque habían elegido ser dignas de tal regalo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Ulfar en voz baja, la pregunta que había estado haciendo cada pocos días desde que su vínculo se purificó. Solo uno, respondió Brynhild, poniéndose de puntillas para besarlo, que esperáramos tanto tiempo para confiar en lo que sentíamos. Entonces, mañana nos volveremos a elegir el uno al otro, dijo él. Y esa promesa renovada cada día, ganada constantemente, nunca dada por sentada, valía más que todas las antiguas profecías y artefactos mágicos juntos. Fuera de su ventana, las piedras fronterizas pulsaron una vez con una luz suave, como si bendijeran su continuo compromiso con el amor, elegido libremente por encima del destino, seguido ciegamente. A veces habían aprendido que la mayor magia era simplemente decidir creer el uno en el otro.